Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el transporte molecular a través de la membrana celular. Antes de entrar en materia, primero recordemos la estructura de la membrana celular. En este gráfico podemos apreciar que la membrana celular está conformada por una bicapa de fosfolípidos. Ya habíamos estudiado a los lípidos cuando hicimos el capítulo de biomoléculas orgánicas. A estos lípidos le vamos a agregar un grupo fosfato y tenemos entonces los fosfolípidos que tienen una característica especial. Presentan dos zonas, una zona que es hidrofóbica y una zona que es hidrofílica, una zona que tiene atracción al agua y la otra que la rechaza, de tal suerte que van a formar esta bicapa de fosfolípidos gracias a esa estructura particular. Visto así, la membrana celular funciona como una barrera semipermeable, barrera entre el medio extracelular y el medio intracelular o el citoplasma. En la bicapa de fosfolípidos encontramos numerosas proteínas que van a cumplir un papel fundamental en el transporte molecular. Fíjate, aquí tenemos una proteína integral que abarca toda la bicapa. Luego tenemos una proteína periférica que abarca una parte de la bicapa y el citoplasma. Tenemos otra proteína que es del tipo canal, que actúa como un verdadero poro que conecta el medio extracelular con el medio intracelular. Luego encontramos otras estructuras como los glicolípidos. A un lípido se le agrega una cadena corta de carbohidratos, lo mismo una glicoproteína, pero al grupo proteico le agregamos una cadena corta de carbohidratos. Entre ambos van a formar una capa a manera de estructura que participa en los procesos de reconocimiento celular. Se llama glicocálix. Bueno, también podemos aquí ver una molécula, por ejemplo, de colesterol. La reconozco por los 4 anillos. En fin, ¿esto qué hace? Funciona como un filtro altamente selectivo. Entonces no solamente la membrana celular proporciona soporte y protección, sino también permite la comunicación entre el medio extracelular y el medio intracelular. ¿Cómo ocurre esto? O sea, ¿cómo ingresan y salen las sustancias de la célula? De dos maneras. De forma pasiva, esto quiere decir a favor de la gradiente de concentración, o en contra, esto quiere decir activo. Si tú vas en contra de la gradiente, vas a utilizar energía. Aquí no usas energía. El transporte pasivo se da de tres maneras: por difusión simple, facilitada y ósmosis. Y el activo, utilizando las bombas ATPasas, cotransporte o con vesículas, exocitosis y endocitosis. Vamos a explicar cada una de ellas en detalle. En principio tenemos aquí la ósmosis. Ósmosis es el fenómeno que se produce cuando dos soluciones con diferente concentración son separadas por una membrana semipermeable y el solvente difunde a través de la membrana del líquido de menor concentración al de mayor hasta equilibrar dichas concentraciones. Esto ocurre de forma espontánea, quiere decir sin gasto energético. Tenemos aquí glóbulos rojos que se encuentran en un medio hipertónico. Hipertónico quiere decir que tiene una alta concentración. Entonces, para nivelarse, sale el agua y de esta manera se van a nivelar las concentraciones, porque este se va a hacer más concentrado y este menos concentrado. Eso es la ósmosis. Sale el agua y fíjate cómo se va a deshidratar el glóbulo. Crenación. Se le llama este proceso. Si está en un medio isotónico, la misma concentración, tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular, entonces va a haber un equilibrio. Y si está en un medio hipotónico, quiere decir afuera, baja concentración, entonces el agua va por ósmosis a ingresar. Y los glóbulos rojos, fíjate cómo se van a hinchar. Esto se llama citólisis. Aquí ya uno se reventó. Eso se llama citólisis. Bueno, en las células vegetales ocurre algo parecido. Si estás en un medio hipertónico, va a salir el agua. Entonces se dice que está plasmolizada, flácida, en isotónico, y fíjate en el hipotónico, como va a ingresar el agua por ósmosis, entonces la célula se va a volver turgente. ¿Por qué no le ocurre esto? Porque la célula tiene, la gran vacuola central y una pared celular. Entonces, lo ideal para la célula vegetal es el medio hipotónico, se pone turgente, mientras que para la célula animal es el medio isotónico. Luego tenemos la difusión simple. Difusión simple es el paso a través de una membrana semipermeable de pequeñas moléculas. Esto sucede de manera espontánea. Tenemos aquí dos medios
una barrera semipermeable. Esto está altamente concentrado y para nivelar entonces pasan las moléculas de tal manera que va a haber un equilibrio de concentraciones. ¿Esto cómo se manifiesta de manera biológica? Así. Tenemos la membrana aquí, la membrana plasmática. Entonces, la difusión simple es el paso a través de esta membrana de pequeñas moléculas sin carga solubles en la bicapa lipídica, tales como algunos gases, en este caso el oxígeno, el dióxido de carbono, bueno, y el agua. Para que una molécula se difunda a través de la membrana es necesario que las moléculas se muevan de un área de alta concentración, esto quiere decir gran cantidad, a un área de baja concentración, de menor cantidad. Se dice que las moléculas entonces fluyen hacia su gradiente de concentración, por supuesto sin gasto de energía. Puede ser del medio intracelular al extracelular o del extracelular al intracelular, como se aprecia en la imagen. Luego tenemos la difusión facilitada. Resulta que existen moléculas, aquí están dibujadas, como aminoácidos, glucosa y pequeños iones que por sus características químicas y de tamaño, estas son más grandes que por ejemplo los gases como el O2 o el CO2 o el agua. Entonces estas moléculas por sus características no pueden difundirse a través de la bicapa lipídica y requieren de proteínas transportadoras que están aquí para su difusión. Son de dos tipos: canales proteicos, proteínas que generan un canal en la membrana. Esto es como un tobogán, ¿verdad? Ingresan, fíjate, del espacio extracelular están entrando al espacio intracelular. Pero también tenemos otra forma que es a través de estas proteínas transportadoras que se llaman las permeasas. Cambian de forma para llevarlas hacia el interior de la célula. Fíjate, van entrando aquí iones, cambia su forma y de esta manera ocurre la difusión. Por eso se llama difusión facilitada. Existen otro tipo de proteínas como por ejemplo las aquaporinas, que son altamente específicas, que se encuentran en todos los seres vivos y que permiten el tránsito de solutos neutros y pequeños. En fin, aquí tampoco ocurre gasto de energía. Ahora veamos el transporte activo, que es un proceso de intercambio de sustancias a través de la membrana, donde se realiza por supuesto un gasto de energía, a diferencia del transporte pasivo que iba a favor de la gradiente. Ese gasto de energía que se utiliza en el transporte activo es en forma de ATP y por supuesto se realiza en contra de la gradiente de concentración, es decir, de un medio con menor concentración a otro con mayor concentración. Tenemos de tres tipos: las bombas ATPasas, el cotransporte y en masa. Tenemos aquí un esquema que nos muestra lo que es la bomba de sodio-potasio, las bombas ATPasas. En principio, ¿qué son las bombas ATPasas? Son un conjunto de proteínas de membrana. Aquí vemos en el esquema, esto es la membrana celular y estas estructuras son las bombas ATPasas, son las proteínas de membrana que van a transportar moléculas, pero en contra de la gradiente de concentración, utilizando la energía que se desprende de la hidrólisis del ATP. Por eso su nombre. Ahora bien, dentro de las bombas ATPasas, la más conocida es la bomba de sodio-potasio. Tratemos de entender el esquema. Tenemos aquí el interior de la célula, la membrana, aquí está el exterior de la célula. Resulta que al interior de las células la concentración de sodio es baja, mira. Acá hay menos, acá hay más. Pero la concentración de iones potasio es alta en el interior de la célula, pero baja en el exterior de la célula. Por lo tanto, la bomba de sodio-potasio va a actuar bombeando sodio al medio extracelular y potasio hacia el intracelular. Por cada 3 iones sodio transporta 2 iones potasio. Por eso hay gasto energético, porque va contra la gradiente de concentración. El sodio sale de la célula, 3 iones sodio. Aquí está la energía que se utiliza. Fíjate el ATP cómo se hidroliza, se vuelve ADP, se separa un fosfato. Salen las 3 moléculas y luego van a ingresar 2 de potasio, de un medio de
baja concentración a alta concentración. Muy bien, la bomba de sodio de potasio es la única bomba ATPasa, no, hay otras bombas, como por ejemplo la bomba de calcio, ¿verdad? Que participa en la contracción muscular. Bueno, tenemos ahora otro mecanismo que es el cotransporte. Recuerda, en este esquema podemos apreciar que se ha hecho evidente una gradiente de concentración. Entonces el cotransporte va a utilizar esa gradiente de concentración de iones de sodio generado por la bomba de sodio de potasio para transportar hacia el interior de la célula sustancias pesadas, ¿verdad? Como aminoácidos y glucosa. Por ejemplo, para transportar glucosa hacia el interior de la célula, el sodio y la glucosa se unen a la proteína transportadora que vemos aquí y ambas son transportadas hacia el interior de la célula. Si las moléculas transportadas viajan en la misma dirección, esto se llama simporte. Si viajan en direcciones opuestas, o sea, una entra y otra sale, se llama antiporte. Esto es el cotransporte. El uniporte es lo que habíamos visto en el facilitado, ¿verdad? Bien, ahora vamos a analizar el transporte en masa. Esto quiere decir mediado por vesículas. ¿Qué ocurre si queremos transportar moléculas de alto peso molecular y partículas de un mayor tamaño? Para eso, las células van a utilizar un mecanismo que consiste en formar vesículas membranosas, donde se engloban los productos de la ingestión o simplemente de desecho. Por supuesto que se va a necesitar aquí energía. Dependiendo de la dirección en que se realice, tenemos la endocitosis, o sea, hacia adentro, o exocitosis. Vas a expulsar o vas a eliminar sustancias. Muy bien, la endocitosis puede ser de tres tipos: la fagocitosis, pinocitosis o endocitosis mediada por receptores. ¿Qué significa la fagocitosis? Tienes que recordar que fago significa comer. Y es así como parece visto desde afuera, ¿verdad? Pero partículas sólidas. Pinocitosis son líquidos. Entonces la célula va a capturar restos celulares o microorganismos, mientras que la pinocitosis, líquidos o partículas en disolución de la misma manera. ¿Cuál es el mecanismo? Imagínate que pase un microorganismo cerca. Entonces las vesículas se van a formar en el exterior de la célula mediante una invaginación de la membrana plasmática, y de esta manera va a capturar la sustancia. Se rodea y hasta adentro se forma una vesícula. Y aquí ocurre la digestión. Pinocitosis es lo mismo, pero con líquidos. Y la endocitosis, mediada por receptores, son incorporadas en la célula aquellas macromoléculas. Aquí vemos estos símbolos representan a macromoléculas que son reconocidas por los receptores de membrana. Estos receptores ya sabíamos que son proteínas que se unen con las macromoléculas que se van a ingerir por el lado externo, por supuesto, de la célula. Hay como una conexión. Luego ocurre, por supuesto, la formación de la vesícula. La exocitosis es el proceso, igual aquí, ¿verdad? En sentido opuesto de la endocitosis, y por supuesto hay un consumo de energía en el cual una célula dirige el contenido de sus vesículas secretoras hacia afuera de la célula, al espacio extracelular, mediante la fusión de su membrana con la membrana citoplasmática. En el otro había una invaginación, aquí se va a fusionar. Entonces al fusionarse va a expulsar, ¿verdad?, el contenido. Muy bien, aquí el aparato de Golgi cumple un papel fundamental. ¿Recuerdas cuando hablamos de la célula? Estos materiales que son destinados a la exocitosis son elaborados y empaquetados por el mismo aparato de Golgi. La exocitosis puede darse de dos maneras: la secreción constitutiva o la secreción regulada. Mediante la exocitosis regulada se desprenden moléculas que van a realizar digestión celular o que influyen en la fisiología de otras células cercanas. Mientras que la secreción constitutiva tiene como misión reparar la membrana plasmática. Al fusionarse, va reparando la membrana.
Bien, entonces hasta aquí un breve repaso de lo que significan el transporte de moléculas a través de la membrana celular. Recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.